Vamos a conversar con José Manuel Vázquez. Además de ser gobernador del estado Guárico, él aspira a la reelección. Es el candidato del Partido Socialista Unión de Venezuela. Y es una elección interesante, controversial, ha generado disputas no solamente a lo interno del propio partido de gobierno y del polo patriótico, también en el sector opositor, donde la situación es mucho más complicada, ¿no? Mucho más enrevesada. Así, José Manuel, te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, entremos en los detalles. Aquí reciente estuvo un aspirante también a la gobernación de un sector de la oposición, cuestionó tus políticas, dice que no se ha hecho nada en el estado Guárico, que es muy poco lo que puedes mostrar. Bueno, vamos a escuchar tu opinión y cómo le replicas y le refutas a ese aspirante y a los que estén en el camino también. Sí, bueno, gracias Carlos por la invitación. Saludamos a toda Venezuela y a nuestro estado Guárico. Fíjate, yo no soy contrapunteador. Nosotros, y sobre todo mi persona, tiene siempre la seguridad del trabajo que he venido haciendo desde años, no solo ahora en la gobernación, Carlos, yo fui 14 años alcalde de uno de los municipios del estado. Conozco el estado perfectamente. Hay nuevos actores políticos de oposición que quieren parecerse y conocer al estado, pero ni siquiera conocen cuántos municipios tiene el estado y andan con el mismo discurso politiquero de siempre. Ahora, nosotros en Guárico hemos venido sentando las bases para el desarrollo y tenemos cifras que mostrar. Conseguir un estado, por ejemplo, en el área productiva, que en el 2017 sembraba 108.000 hectáreas y en este momento estamos sembrando 279.000 hectáreas, esas son cifras que arrojan allí los resultados, que tiene que ver con un procesamiento y encadenamiento productivo. Encontrar 42 empresas que el presidente Nicolás Maduro Moro me confió para la reactivación y tener 39 ya activas y donde se generan 7.000 nuevos puestos de trabajo, esas son cifras. Pero eso es manejado junto con el sector privado. Claro, fíjate tú, en el área productiva es muy importante la unión de las fuerzas. Porque hubo un momento en que declinó, José Manuel, el estado Guárico estaba muy mal. Sí, evidentemente el tema productivo, nosotros lo que hicimos, Carlos, fue unificar la fuerza, es decir, es importante el campesino, la campesina, es importante el sector de las organizaciones de base del poder popular, comunas, pero el sector privado. Yo he tenido una sincronización perfecta. Nosotros nos hemos venido reuniendo con más de 38 asociaciones productivas. Nosotros tenemos en la unión del trabajo de la producción de estas 279.000 hectáreas, 174 son con alianza del sector privado. Es decir, sin ver la clase política, sin ver la clase social, sin ver la ideología. Nos hemos sentado, todo aquel que tenga una idea, un proyecto, un programa, quiera sembrar, porque Guárico, hay que decirlo, es un estado productor que tiene una alta responsabilidad de producir los alimentos por el país. Y tenía un aporte significativo en el pasado a lo que es el Producto Interno Bruto Nacional. Eso lo hemos venido recuperando, Carlos, con el tema productivo. Nosotros le hemos dado la prioridad a pesar de la pandemia, a pesar de las complejidades, con unas nuevas alternativas. Te decía, las alianzas de este sector que encaminan hacia lo que nosotros queremos en los próximos años, llegar a producir 400.000 hectáreas en cereales. Nosotros debemos cerrar este año... Un reto, ¿no? 400.000 hectáreas en cereales. Sí, pero nosotros debemos cerrar este año con 300.000 en el sector productivo. Y esas son cifras certificadas, comprobadas. Esas no son cifras... ¿Qué tipo de cereales para las 300.000? Maíz blanco, maíz amarillo, el arroz, que es parte del sorgo. Tenemos también otros rubros como la leguminosa, la hortaliza, el tomate, la cebolla. Nosotros nos convertimos, Carlos Guárico, en el primer productor de cereales desde el año pasado. ¿Y el ganado cómo está? La bueno, carne, hemos venido, quesos. recuerda que nosotros en el ámbito económico, con los rubros que tenemos, hemos venido dando la sectorización. Y la parte pecuaria, Guárico es un estado también por tradición. Y allí con los mismos ganaderos, nosotros al inicio de la gestión hubo una complejidad de cómo suministrábamos el plan o la carne al estado Guárico, pero hemos trascendido un poco más allá. Parte del plan proteico nacional que se lleva a las comunidades, sobre todo a la base de Misiones, un alto porcentaje sale de Guárico, junto con Apure, Zulia, mismo Barinas, que son portuguesas, que somos estados netamente productivos. Pero con todos estos esfuerzos hemos venido y hemos mostrado cifras que son producto del trabajo de unión. Insisto en esto, que alguien venga a satanizar, que alguien venga a decir
que aquí estamos nosotros solo a un sector. No, Carlos. Aquí las fuerzas productivas en Guárico lo puedes preguntar. Tú puedes llamar a una asociación. Hace unos días yo me reuní, por ejemplo, y se lo explicaba con Fedecámara, con el presidente de Fedecámara, Carlos Fernández, que creo que lleva tu mismo nombre, el presidente de Fedeagro, el presidente con Industria. Nos reunimos allá en una mesa de trabajo para analizar los elementos y la fortaleza y los elementos adversos que muchas veces obstaculizan cada uno de estos procesos productivos. Ahora, fíjate, al margen de lo que es la parte de producción, el tema de servicios públicos, el tema salud, el tema educación son importantes. Servicios públicos, carreteras, dentro de lo que son servicios públicos, hay una queja muy recurrente, permanente, sobre el mal estado de las vías en el estado de Guárico. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Sí, mira, la salud es prioridad para nosotros. Guárico tiene la curva aplanada, es uno de los estados con menos casos de COVID. Eso te iba a preguntar, la pandemia, ¿cómo lo Sí, están manejando? allí la hemos venido manejando con un control estricto. El plan de vacunación, ¿cómo va? Nosotros estamos en este momento por encima del 53%. Y fíjate tú, hace unos días comenzamos la intensificación del plan de vacunación, que tiene que ver no solo a los puntos normales que existen, sino a las comunidades rurales, áreas donde nosotros tenemos una extensión. Guárico es uno de los estados más extensos del país, tú lo sabes, pero también hemos comenzado con un plan de intensificación de los sectores, a los transportistas, a los estudiantes, específicamente a los productores, aquellos trabajadores que están en las unidades productivas. Y también algo muy importante, Carlos, que tiene que ver con la reactivación, rehabilitación de centros de salud. Nosotros hemos intervenido, a pesar de todas estas complejidades económicas, en más de 60 centros de salud. Es uno de los pocos estados que tiene el 100% de los CDI rehabilitados. Hemos inaugurado salas de hemodiálisis. Inauguramos el Hospital Darío Viva, uno de los hospitales más grandes del centro del país. Tenía 10 años allí inconcluso. Entonces, estas cifras están allí. Tú le puedes preguntar en cada municipio. En cada parroquia hemos intervenido en el área de salud. Los servicios que tú me decías. Sí, importante con el tema, por ejemplo, de la vialidad. Guárico tiene la vialidad más extensa del país. Nosotros tenemos 2.045 kilómetros de vialidad extraurbana. Claro. Y tenemos 14.000 kilómetros de vialidad rural. Es decir, son 16.000 kilómetros. Allí se ha venido haciendo un gran esfuerzo. Esto, bueno, aceptando algunas debilidades, pero hemos... Sí, hay complicaciones porque hay denuncias permanentes. Sí, ¿no? Porque es que siempre el sector adverso se va a fijar en la debilidad que tenemos, pero a veces cuesta hacer un reconocimiento. Por ejemplo, que nosotros hemos intervenido en 470 kilómetros de vialidad. Si tú agarras la vía que va desde San Juan de los Morros hasta San Fernando de Apure, que es Puerto Miranda, Guárico, esa vía la hemos rehabilitado completo. Que nadie venga entonces a inventar en la politiquería, pero ahí hemos intervenido. Y también en cada una de las vías que componen, integran el estado Guárico. Además, Carlos, parte de vías de otros estados se involucran en las vías de Guárico. Por ejemplo, Aragua. Nosotros para ir del Sombrero a Chaguarama hay 41 kilómetros del estado de Aragua. Para ir de San Juan de los Morros a Altagracia hay 110 kilómetros del estado de Aragua. Y esa responsabilidad, bueno, siempre entonces la gente tiene la visión hacia el gobernador, pero no hemos dejado de trabajar en esa área. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, José Manuel. Vamos a hablar también del sector salud, del sector educativo. Viene la reanudación de las clases presenciales anunciada por el gobierno, cómo se están preparando. Me mencionabas lo del plan de vacunación, que se ha extendido más del 53%, pero hay otros detalles también. Y hay otro elemento importante, una variable que también se cita mucho, que es el tema seguridad. Así que vamos a hacer una pausa, retornaremos con José Manuel Vázquez, gobernador del estado de Guárico, aspirante a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Continuamos nuestra conversación con José Manuel Vázquez, gobernador del estado de Guárico, aspirante a la reelección. Es el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en esa gobernación. Dejábamos planteado, José Manuel, el tema de la reanudación de clases presenciales, el tema educativo. ¿En qué condición, por ejemplo, están las escuelas? La situación salarial de los maestros y profesores también, que es un asunto fundamental, y desde luego dentro de ese contexto está el tema de la vacunación para docentes y también padres, representantes y hasta alumnos, porque se plantea iniciar también un proceso de vacunación con los niños. Sí, mira, con el tema de la vacunación de los maestros hemos intensificado allí en este sector. Nosotros estamos llegando casi al 70% del sector educativo, incluye allí docentes, maestros, incluye el personal, por ejemplo, de las cocineras, de la patria, todo el que está alrededor, inclusive punto y círculo. Y
jóvenes mayores de 18 años. Allí hemos intensificado. Nosotros aspiramos que ahora que el inicio de las clases presencial, bueno, en el marco de lo que es volver a las escuelas, allí se ha venido haciendo un plan en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Recuerda, Carlos, que la política educativa tiene una direccionalidad nacional. El Ministerio, nosotros a nivel regional, inclusive a nivel de municipal con algunas escuelas. Allá tenemos una autoridad única en educación y hemos venido nosotros, bueno, participando en cada una de las áreas. Por ejemplo, rehabilitando escuelas, rehabilitando liceos, inaugurando escuelas y liceos en algunos municipios. La planta física en general en el país de los colegios, oye, a veces es penosa, ¿no? Sí, bueno, fíjate, en Guárico tenemos 1.127 escuelas, centros educativos totales desde Simoncito hasta el nivel diversificado. Y bueno, hay escuelas que tienen un funcionamiento óptimo, tienen una infraestructura óptima, pero hay escuelas que necesitan inversión. Nosotros vamos a inaugurar ahora para el inicio de clase 5 escuelas nuevas en distintos municipios. Y con el programa nacional de Una Gota al Amor, hemos nosotros intervenido en más de 40 escuelas, pero te estoy diciendo, son 1.127 escuelas. Ahora, lo elemental allí es la disposición y la motivación que hay, y la vocación del docente. El docente, el maestro sabe la complejidad que estamos pasando, sobre todo en estos tiempos adversos, pero hay una gran convicción de poder en función de volver a las escuelas y ayudar al sistema educativo. Una tarea fundamental nuestra como gobierno es recuperar el salario. Sí, eso iba a decirte, porque la verdad que la queja generalizada de lo que se le paga a un docente, y tiene razón en esa queja. Claro, porque, bueno, no ha sido fácil, Carlos, el tema del bloqueo, las sanciones, los ingresos. Pero aquí a veces nos olvidamos cuando en el 2008, 2009, un maestro ganaba casi $1.000. Cuando aquí el salario mínimo estaba en $450, 2008, 2009, 2010, y eso fue producto de un proceso económico político de la Revolución Bolivariana. Entonces, claro, estamos en complejidades, porque el mismo presidente no lo ha negado, nosotros no lo negamos, lo que estamos es luchando, trabajando, y estamos seguros que nosotros vamos a lograr esta estabilidad a medida que vayamos venciendo. Fíjate, lo que yo le decía a muchos sectores, con bloqueo y sanciones no vamos a producir. Con pandemia no vamos a producir, no, todo lo contrario. Y fíjate cómo hemos mostrado esos índices. Yo creo que cada sector, en la funcionalidad que hoy nos corresponde, nosotros, en la vista hacia adelante, con una nueva normalidad, entendiendo la complejidad donde estamos, pero también entendiendo y comprendiendo el tema de la pandemia. Tú hablabas de lo negativo que promueven los adversarios o tus adversarios políticos a lo interno en el Estado de Guárico. ¿Cómo van esas encuestas? ¿Cómo va el perfil? ¿Cómo va, digamos, la motivación de la gente a involucrarse en el proceso electoral del 21? Bueno, nosotros tenemos una particularidad fundamental, Carlos, que nosotros venimos de 2 procesos electorales internos. Yo salí en una postulación, me postuló el pueblo después de tener 4 años de ejercicio de gobierno. Luego venimos unas elecciones primarias abiertas donde participó y el pueblo me eligió con suficiente margen. Ahora vamos a un nuevo proceso electoral del 21 y bueno, estamos haciendo nuestro trabajo de organización, de estructura, de compartir y sistematizar todos nuestros equipos en cada una de las comunidades. Ese es un trabajo que no es de ahora, es un trabajo que venimos haciendo y algo muy importante, la conciencia de la gente. ¿Por qué, Carlos? Porque en estos últimos 4 años, cuando esta gente llamó al sabotaje, a las sanciones, que nos bloquearan, estábamos nosotros dándole la cara en la comunidad. Somos los que en los últimos 4 años, 5 años, hemos estado allí con el líder de la comunidad, hemos estado allí sintiendo sus problemas y además en la búsqueda de la solución. Ahora es muy fácil que estos señores, por ejemplo, hay un candidato, o los candidatos, a mí no me gusta nombrarlo, pero hay que decirlo, que no lo conoce el Estado, o sea, no sabe, yo no lo conozco. ¿Representa a qué partido político? Bueno, ahí ellos tienen un laberinto sin salida, diría yo. Uno está por la mesa de la unidad, otros se llaman la unidad. Allá ellos. Lo bueno y lo importante que lo digo es que gracias a Dios agarraron el camino democrático. O sea, la oposición allí está dividida. Allí llevan varios fracturada. candidatos. Allá ellos, pero lo que yo creo que es positivo... Bueno, pero eso te sirve a ti las cosas en bandeja de plata. Bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de organización de seguridad, no estamos confiados. Yo vengo del sector deporte, claro, yo tuve 15 años en la Selección Nacional de Voleibol y yo no subestimé a ningún adversario. Yo siempre con el respeto, pero confiaba y tenía seguridad de mi trabajo. Para eso nos preparábamos, para eso decíamos como nosotros en el deporte entrenábamos. Nosotros venimos preparándonos, venimos organizando y venimos junto al pueblo, bueno, haciendo parte de todo este proceso. Ahora, lo importante del sector oposición, quizás no me lo han preguntado, pero fue que agarraron la ruta democrática. Y eso hay que decirlo. O sea, hay que ser insistente. Ojalá no se retiren.
Ojalá elementos políticos... Bueno, da la impresión que no, ¿no? Bueno, Dios quiera que no. Lo que están es divididos, pero en todo el país. Agarraron el camino democrático, dejaron, como decía mi abuela allá en Camaguán, en el campo, dejaron de buscar a Dios por los rincones. Tomaron el camino correcto, que es llegar al poder por voluntad del pueblo, por elección del pueblo, no por un golpe de Estado, no por un paro. Te preguntaba en medio de este planteamiento sobre cómo van las cosas, las encuestas, ¿conoces de encuestas? ¿Cómo estás ubicado? En fin, ¿piensas que vas a ganar la elección? Vamos a ganar, claro que sí, nosotros tenemos fácilmente, con problemas, con dificultades. Bueno, en el camino siempre con el trabajo, como decimos nosotros, que trabajando, al trabajo nada ni nadie le gana. Nosotros los muestreos que dicen nos dan, bueno, todas las oportunidades y más la confianza del pueblo. Yo recorro todos los municipios, todas las parroquias, Carlos. He sido un gobernador que no he estado en 4 paredes con aire acondicionado. Lo mío es la calle permanente. Y eso, bueno, hay una demostración fehaciente. Allí nosotros venimos organizando, repito, trabajando y estamos seguros que vamos a tener una victoria contundente el 21 de noviembre. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por haber compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy. Estaremos muy pendientes, haremos el seguimiento, habrá cobertura, desde luego, para el 21 de noviembre desde acá, desde Televen, y por lo pronto nos vamos a la pausa. Al retorno, pues tendrán arte y espectáculos en Lo Actual.